Listo, muy bien. Bueno, esto les debe llevar a recordar su ciclo de inmunología. Básicamente vamos a hacer un pequeño resumen. Nuestro poderoso sistema inmune se divide en dos, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. El principal componente que te protege frente a patógenos de tipo bacterias extracelulares y hongos de forma invasiva es nuestro sistema de la inmunidad innata, ¿no? Está a cargo básicamente de polimorfonucleares y neutrófilos. Si yo presento un déficit de polimorfonucleares, principalmente de los neutrófilos, nosotros vamos a tener un mayor riesgo de presentar infecciones por bacterias extracelulares, entre ellas tenemos cocos gram positivos o bacilos gram negativos, y también en hongos, ¿no? Y de estos hongos tenemos hongos levaduriformes y hongos filamentosos. El principal levaduriforme, cándida. El principal filamentoso, aspergillus y mucormicosis. ¿En qué pacientes vamos a observar este déficit de neutrófilos? En los pacientes neutropénicos que están con quimioterapia o anemia plástica o trasplante de médula ósea en fase de inducción, ¿no? Por otro lado, tenemos la inmunidad adquirida que va a depender de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular. Si nosotros tenemos un déficit en la inmunidad humoral, ya sea por una carencia de linfocitos B, disminución de las células plasmáticas o disminución de las inmunoglobulinas, lo que va a conllevar esto es un mayor riesgo de gérmenes encapsulados. Y estos gérmenes encapsulados a la cabeza, ¿cuáles serían? Vamos a preguntar otra vez nuestra ruedita de preguntas. Muy bien. Orieli, ¿estás con nosotros? ¿Me podrías decir ejemplos de bacterias encapsuladas? Sí, Haemophilus influenzae. El principal es neumococo, ¿no? Entonces, las personas que tienen un déficit de las inmunoglobulinas, células plasmáticas o linfocitos B, ya sea hipogamaglobulinemias, pacientes con mieloma múltiple, tienen un mayor riesgo de infecciones por microorganismos encapsulados. Bien, y también tenemos la inmunidad celular, que está básicamente dirigida por los linfocitos TCD4, y ellos nos van a proteger frente a los microorganismos de tipo intracelulares, básicamente. Todos los virus sistémicos, no los virus respiratorios, son intracelulares, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos todos los herpes virus, los virus de las hepatitis, suceden con mayor frecuencia en estos pacientes que tienen déficit de la inmunidad celular. El principal ejemplo del déficit de la inmunidad celular es el VIH-Sida, ¿no? Tenemos una afección con una carencia de los linfocitos CD4 sumamente marcada. Muy bien, esto es lo que les estaba hablando, posteriormente lo leen. Y el mejor ejemplo de un hongo encapsulado es Cryptococcus. Muy bien, bacterias intracelulares, ya habíamos hablado, salmonelas, tuberculosis, listeria, en parásitos tenemos, bueno, en hongos, Gyrovesi y en parásitos a Toxoplasma gondii, ¿no? Todas estas son causas, son las principales causas de enfermedad en los pacientes que tienen deficiencia de los linfocitos TCD4. En esta oportunidad estábamos hablando de Cándida y lo que va a protegernos de Cándida es nuestro sistema inmune innato, es decir, nuestros polimorfos nucleares. Aproximadamente el 95% de las fungemias, es decir, cuando tú tienes un hongo en sangre, va a ser producido por Cándida. La incidencia es entre 2 y 14 casos por 100.000 personas y es la tercera o cuarta causa más común de bacteriemia en el mundo. La candidemia representa el 6% de las infecciones intrahospitalarias en Estados Unidos en el 2011 y su principal importancia radica en su alta mortalidad. Sabemos de que a pesar de una terapia antifúngica, cuando tú tienes una candidiasis invasiva, la mortalidad puede ser de 40%. Mientras más temprano inicies tú el tratamiento antifúngico, la mortalidad puede ser inferior. Si lo inicias dentro del primer día,
la mortalidad es de 24%. Si lo inicias durante el segundo día, la mortalidad es de 37%. Y si lo inicias después, la mortalidad siempre va a ser superior al 40%. ¿En qué servicios solemos ver candidiasis? Lo podemos ver en todos, pero con más frecuencia es en las unidades hematológicas, ¿no? Pacientes que tienen neutropenia y neutropenia febril, por supuesto. Ya les había dicho de que los pacientes que están en quimioterapia, trasplantados o anemia plástica pueden presentar una disminución significativa de los neutrófilos. Nosotros hablamos de una neutropenia significativa cuando está menos de 1000, hablamos de severa cuando es menos de 500 y hablamos de muy severa o profunda cuando es menor de 100 neutrófilos. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene esta cantidad de neutrófilos, hay que pensar lógicamente en cándida, además de las bacterias extracelulares. Nosotros cuando evaluamos a cándida la clasificamos en dos tipos, las cándidas albicans, que son las más famosas y más comunes en la comunidad, y las cándidas no albicans. Las cándidas no albicans, a pesar que no son tan famosas, representan casi el 50% de todas las candidiasis. Entonces tenemos cándida albicans 50% y las cándida no albicans el otro 50%. Y dentro de las cándida no albicans, las principales van a ser cándida tropicalis, cándida parapsilosis, cándida glabrata y cándida krusei. Estas dos últimas, glabrata y krusei, se van a caracterizar por tener una resistencia natural a los azoles, es decir, al fluconazol, al itraconazol, boriconazol. Y en ellos, la terapia ideal es equinonas o también puede ser anfotericina liposomal. Muy bien, entonces podemos ver de que las diferencias entre la frecuencia de las cándidas albicans o cándida no albicans va a depender de algunos factores de riesgo. Y esto es principalmente el uso de fluconazol. El uso de fluconazol te va como profilaxis, porque a veces en los pacientes que están neutropénicos podemos usar profilaxis con fluconazol si es que la neutropenia es profunda y prolongada. Va a seleccionar cepas resistentes a este fluconazol, como son Candida glabrate y Candida krusei. En el caso de Candida parapsilosis, el principal factor de riesgo es tener un catéter venoso central. Podemos ver cómo se modifica la frecuencia de las Candida no albicans en aquellos pacientes que reciben profilaxis con fluconazol o en aquellos que reciben profilaxis con caspofungina, que es mucho menos frecuente. La Cándida glabrata es el patógeno más importante en Europa Norte, Estados Unidos y Canadá. Esto es debido a la modificación de las características y del uso masivo de profilaxis endovenosa en sus unidades hematológicas en pacientes neutropénicos febriles. Cándida parapsilosis es el principal patógeno en Europa Sur, Asia y Sudamérica. Sabemos que Cándida parapsilosis y Cándida krusei suelen ser menos virulentos y sus infecciones suelen ser menos agresivas. Cándida parapsilosis tiene la habilidad también para adherirse a dispositivos médicos y utilizar la piel humana. Cándida krusei es de baja incidencia, excepto en individuos con inmunodeficiencia severa. Cándida dublinensis es muy frecuente en pacientes con VIH positivo y actualmente desde el año 2016 estamos viendo un incremento masivo de Cándida auris, que es el multidrogo resistente de los hongos, se podría decir, porque puede ser resistente a los azoles, a las equinocandinas y en algunos casos incluso a la anfotericina, lo que dificulta mucho su tratamiento y suma mucha mortalidad. En cuanto a los factores de riesgo, como pueden ver, la lista es muy grande, pero básicamente Cándida puede entrar por dos vías. Uno es que tú lo estés metiendo con un dispositivo, es decir, un catéter venoso central, principalmente si recibe NPT con lípidos, o sea, si tú le estás dando nutrición parenteral con lípidos, por un catéter venoso central, y más aún si es que es un catéter venoso central femoral, tú sumas factores de riesgo para que este paciente pueda tener candidiasis. Bien, entonces ya les dije, una es de que yo lo meta por procedimientos invasivos, y el otro es una sobrecolonización de cándida. Normalmente nosotros tenemos la cándida en la piel, en la boca, en el intestino, incluso en el aparato genital, pero a bajas concentraciones, ¿ya? Es un microorganismo que está en nuestra microbiota y no hace daño siempre y cuando no haya una sobrepoblación de estos. Si yo uso algún medicamento que prefiera el crecimiento de las cándidas, va a suceder un incremento del riesgo de las infecciones por estos, ¿no? Y esto puede ser con el uso de corticoides, por ejemplo,
o con el uso de quimioterapia. Si yo uso también antibióticos de amplio espectro, voy a seleccionar cepas más resistentes y un mayor riesgo para yo tener cándida. Entonces, ese serían el resumen de los dos factores que van a participar en el riesgo de candidiasis invasiva. Que yo lo introduzca o una sobrecolonización de esto. Mientras más antibióticos uses y mientras más tiempo los uses, existe un mayor riesgo y va a depender de la prevalencia que tú tengas en diferentes unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y podemos ver si es que si yo uso un antibiótico, 6 antibióticos y está en hemodiálisis, el riesgo va a ser de 100%, ¿no? Al ser un hongo, la inmunidad, ya les había mencionado de que el principal defensor contra las candidiasis es nuestro sistema inmune innato, básicamente a cargo de los polimorfonucleares, que van a activar a una respuesta TH1 con gran liberación de interferón gamma e interleucina 12. Esto va a favorecer la activación de los fagocitos y a un mayor reclutamiento de polimorfonucleares y mayor respuesta inflamatoria. Pero, ¿cómo lo controlamos? Con polimorfonucleares. Y si es que tienes un paciente neutropénico, va a ser muy difícil combatir una candidiasis. En cuanto al cuadro clínico, por lo general es un cuadro indolente, un cuadro sistémico, un paciente que hace fiebre y que tiene CIRS. Bien, si es que esto es descontrolado, puede ser incluso falla multiorgánica, shock séptico y muerte hasta en el 40% de los casos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer idealmente mediante el aislamiento en un cultivo, pero sabemos que la sensibilidad de los hemocultivos para el diagnóstico de la candidiasis invasiva es baja, es inferior al 40% e incluso con frascos de hemocultivos de más de 10 mililitros cada uno. De boca, de axila, de ingles, y sale colonizado en más de un cirugías abdominales, esto también le va a sumir un punto. Si es que recibe nutrición parenteral, también le suma un punto, y si es el 74%, que suele ser bastante valioso. ¿Cuál es el problema? Que lleva a un sobretratamiento de las candidiasis. Y por lo general, como vamos a ver más adelante, el tratamiento de elección de las candidiasis invasivas es con equinocandinas. Y las equinocandinas son caras. Bueno, además de los índices predictores clínicos, también se han diseñado algunos marcadores serológicos, como es el beta-D-glucano, ¿no? El beta-D-glucano tiene una alta sensibilidad y especificidad, una alta sensibilidad, pero baja especificidad para el diagnóstico de las candidiasis, porque también puede elevarse en otras patologías, como pueden ver en infección por aspergillus, en neumocistis en
histoplasmosis, en uso de metilcelulosa, o incluso con algunos antibióticos como el pipetazo o el amoxiclap. Entonces, esto resta su importancia, ¿no? Además que no lo disponemos en Perú. Y también tenemos la detección de antígeno y anticuerpos mananos, que son técnicas valiosas, tienen una buena especificidad. El problema es su costo, suelen ser un poco caros. Y por supuesto, el PCR es lo que se está tratando de implementar con sensibilidades superiores a las observadas con el cultivo y también con el beta de glucano. Hay una técnica que fue diseñada en el año 2015, que es el T2MR Cándida. El T2MR Cándida básicamente es una resonancia magnética en ventana T2 de sangre de pacientes con candidiasis invasiva. Entonces ellos han diseñado unos anticuerpos inmunofluorescentes especiales que se unirían a los antígenos o a las partículas de cándida que tú tienes en sangre y te da unas características específicas muy minuciosas, muy detalladas de qué tipo de cándida podrías tener. El diagnóstico se hace en tan solo 2 horas. 2 horas es el procedimiento que tarda esto. Posee una sensibilidad de 91% y para casi todos posee una especificidad superior al 80% y con bajas concentraciones de unidades formadoras de colonia, lo cual lo hace un diagnóstico muy atractivo. El problema es el costo, ¿no? Cada proceso de esto debe estar $1000. Podemos ver una especificidad global de 99%, ¿no? O sea, muy, muy útil para esto. Y sus valores predictivos positivos o negativos van a depender mucho de la prevalencia de la enfermedad. Mientras más alta la prevalencia, tu valor predictivo positivo aumenta y el valor predictivo negativo disminuye. Bueno, ya les había comentado que el tiempo es oro en el tratamiento de las candidiasis invasivas, en todo lo que es sepsis, ¿no? Mientras más tiempo tú te tardes en tratar a un paciente que tiene shock séptico, le estás sumando 7% de mortalidad por cada hora de retraso. Lo mismo sucede con las candidiasis invasivas. Si tú te demoras más de 48 horas en iniciar el tratamiento, y por lo general esto es lo que sucede en casi todos, porque es difícil diagnosticar una candidiasis invasiva. Ya les dije que los cultivos tienen baja sensibilidad, no disponemos de beta de glucano, el T2MR cándida es caro, y lo único que nos quedaría es iniciar empíricamente o preemptive con Candida Score o Score de Ostrowski o el Score de Nebraska. El tratamiento va a ser principalmente por azoles. Y dentro de estos azoles tenemos fluconazol, itraconazol, voriconazol. Y en el caso de pacientes que tengan infección o colonización por Candida glabrata o Candida krusei, el tratamiento de elección van a ser las equinocandinas, siempre y cuando no sea una infección del sistema nervioso central, de orina o de ojo. En este escenario, el tratamiento de elección va a ser anfotericina. En anfotericina nosotros tenemos 3 presentaciones. La anfotericina B de oxicolato, que es la que disponemos en Perú. La anfotericina complejo lipídico, que es una fórmula más sensible y que produce menos efectos adversos. Recuerden de que la anfotericina es diseñada a partir de un hongo. Y esto activa los Toll-like receptors tipo 2 y da una respuesta muy parecida a un SIRS, es decir, produce fiebre, produce vasoconstricción de las arteriolas aferentes, produce insuficiencia renal por este fenómeno y muchas veces hipocalemia. Entonces, para prevenir estos efectos adversos, se lo hizo la fórmula de una forma lipídica que impida su afinidad con los riñones. Entonces, esto es el complejo lipídico, que lamentablemente no logró disminuir las tasas de insuficiencia renal, y luego tenemos la anfotericina liposomal, que sí es una fórmula que disminuye enormemente los efectos adversos de la toxicidad renal y los problemas con el potasio, pero es muy cara, ¿no? Más o menos cada tratamiento por día cuesta 1.500 soles. En equinocandinas también tenemos ese problema. Cada ampolla de caspofungina cuesta 2.000 soles. Entonces, son tratamientos caros. Tener candidiasis invasiva, por lo menos, es costoso. Voriconazol, cada tableta cuesta 200 soles y tienes que recibir 2 diarias y en algunas oportunidades 4 diarias.
Y son tratamientos que los reciben por un periodo prolongado. Y las neutropenias suele afectar a poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces siempre es un problema tratar las candidiasis invasivas. Bueno, si bien Candida krusei y Candida glabrata tienen una resistencia a los azoles, hay algunos hongos de las cándidas albicans, como es el Candida parapsilosis, que tiene una sensibilidad más elevada a los azoles y una sensibilidad disminuida, o sea, más resistencia a las equinocandinas, como es la Candida parapsilosis. Recuerden Candida parapsilosis y su asociación con catéteres venosos centrales y la formación de biofilm. En cuanto a cuál es el mejor tratamiento, las equinocandinas son mejores que el fluconazol, que los azoles, ¿no? Y eso sí se ha observado tanto en cura microbiológica y también en temas de mortalidad. Y es por eso de que si tú tienes un paciente que es críticamente enfermo y tienes una candidiasis invasiva o una candidemia, la terapia. Mm, ya, me había comunicado con Jessica para que le diga a las dos. Ya, dile que me espere. Ya, tocas. Perdón, amiguitos, es que estoy de turno y ya me están llamando. Bueno, terminemos esta parte. Entonces, azoles son inferiores a las equinocandinas. Anfotericina es igual de eficaz que las equinocandinas, pero el problema son los efectos adversos del anfotericina. Si tienes anfotericina liposomal, perfecto. Anfotericina liposomal es lo que va mejor en todas las micosis, prácticamente. Incluso en Candida auris, que les había hablado de que es multidrogoresistente. Micafungina versus caspofungina fueron iguales de eficaces y seguros. Bueno, esto es lo que había condicionado. En cuanto al tratamiento, si tú tienes cándida en sangre, el tratamiento van a ser 14 días. Y va a ser después del final de la candidemia. O sea, normalmente yo tengo un paciente que tiene una candidiasis invasiva y le tomo hemocultivos diarios. Las sociedades europeas te dicen con hemocultivos interdiarios hasta que salga negativo. Sale negativo, cuentas 14 días y ahí acaba tu tratamiento. Siempre debemos remover el catéter venoso central si es que el paciente lo tiene. Como les había dicho, Candida tiene mucha afinidad con el plástico y con el biofilm y puede alcanzar concentraciones y una impermeabilidad tan importante que se requieran más de 1000 veces las dosis usuales para erradicarlas. Y como esto es muy difícil de hacer, siempre hay que sacar el catéter venoso central, porque si no, funciona como un foco de émbolos sépticos. Se relaciona, tiene mucha afinidad con el endotelio y puede ocasionar muchas veces endocarditis. Y es por eso de que siempre se recomienda ecocardio transesofágico. Siempre el ecocardio transesofágico tiene una sensibilidad muy superior al transtorácico. Por lo general, para que tú observes una vegetación en un ecocardio transtorácico, esta vegetación tiene que ser más de 2 centímetros. Y eso no es lo usual en las endocarditis. La sensibilidad del ecocardio transtorácico es de solo 50% para el diagnóstico de endocarditis, mientras que el ecocardio transesofágico posee una sensibilidad de 90%. ¿Y qué más tenemos que hacer si es que tú tienes un paciente con cándida en sangre? Un fondo de ojo. Bien, se asocia mucho con corioretinitis. Puede estar presente hasta en el 16% de los casos. Más aún si tu paciente te refiere molestias visuales o un ojo rojo. Bien, amigos, eso era respecto a cándida. Ahora pasemos sobre criptococo. Criptococo es el único hongo encapsulado que debes de protegerte en caso de inmunodeficiencia humoral. Posee 19 especies, de las cuales hay 5 serotipos, siendo el A, que es de la especie Cryptococcus neoformans, variedad Gruby, la que es responsable de casi el 90% de todas las infecciones.
En huéspedes inmunosuprimidos, el principal tipo que vas a observar es el Cryptococcus neoformans variedad Grubi. Y en los pacientes que son inmunocompetentes, vamos a observar la variedad Gatti, que representa casi el 5% de todos los criptococos. Es muy sensible a los cultivos, tú lo pones en una garza bore-out y crece muy bien, y crece dentro de 48 a 72 horas, máximo 7 días. Si es que tu cultivo de líquido cefalorraquídeo de sangre que tomaste para el diagnóstico de criptococosis es negativo hacia los 7 días, probablemente va a seguir siendo negativo. Crece bien a las temperaturas normales de ambiente y principalmente a los 37 grados y puede ser identificado por tinciones básicas como es la tinción de tinta china. Es muy famosa y es para diagnóstico de criptococosis. Su sensibilidad puede variar del tipo de paciente. En inmunocompetentes su sensibilidad es un poco inferior y en pacientes con VIH más alta. Esto sí es pregunta de NAM, ¿no? Tinta china, criptococo. Ya habíamos hablado de algunas tinciones también específicas, ¿no? Microscopías de campo oscuro, leptospira, tinción rojo Congo, amiloidosis, etcétera. ¿Dónde encontramos al criptococo? Generalmente el criptococo es aislado en las heces, en las deyecciones de las aves, principalmente de las palomas. Y ese es un factor de riesgo que tú tienes que preguntar en el paciente que tú sospeches criptococo. La mayoría de veces, si es que no es un paciente VIH, son pacientes que crían palomas o que tienen como hobby darles de comer a las palomas, etcétera. Mientras que la variedad Gatti, que suele suceder en el paciente inmunocompetente, se relaciona con árboles. Y dentro de estos árboles, los eucaliptos, los arces y los robles. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Principalmente la cápsula de la melanina, que soporte unas temperaturas altas de 37 grados, incluso hasta 40, y algunas enzimas como la ureasa, fosfolipasas. Todas estas factores de virulencia que posee criptococo, como es su cápsula, van a producir edema cerebral y además de que funciona como una barrera antifagocitaria. Como sucede en todos los microorganismos encapsulados, lo que hace las cápsulas es inhibir el proceso de opsonización. Con esto te pasas el paso de la eliminación por el vaso y todo el sistema retículo endotelial. Entonces, eso hace de que pueda viajar hasta la circulación cerebral y atravesar la barrera hematoencefálica a través de su melanina. La respuesta que produce, al igual que la mayoría de hongos, es una respuesta de tipo TH1, ¿no? Con gran liberación de TNF, interferón gamma e interleucina 2. Estos son los factores de riesgo o enfermedades que podrían asociarse con criptococo. A la cabeza es VIH, ¿no? La mayoría de ustedes, cada vez que vean un criptococo, van a ser pacientes con VIH. Más alejado pueden ser algún tipo de otras inmunosupresiones, como es uso de corticoides, el uso de anticuerpos monoclonales, principalmente los que son anti-TNF, como infliximab, etanercead, adalimumab, o anti-CD52, como alemtuzumab, y muy raramente con anti-CD20, como sucede con el rituximab. En pacientes con lupus, en pacientes con diabetes, hemos tenido muchos casos de pacientes que solo tienen diabetes y tenemos criptococo. Precisamente en este momento tenemos una paciente hospitalizada en UCIM que tiene artritis reumatoide y diabetes que debuta con una criptococosis cerebral. Ya de por sí les adelanto que el pronóstico de las criptococosis cerebral en pacientes no VIH es malo, es muy malo. ¿Cómo se propaga? ¿Cómo es que los pacientes se infectan? Generalmente son por inhalación de estas levaduras contaminadas que pueden estar en el suelo o en las deyecciones de las aves, como les había comentado. Y estas levaduras van a llegar a los alvéolos, en los alvéolos van a desencadenar una respuesta TH1, si es que tu sistema inmune es bueno, va a ocasionar una respuesta granulomatosa, y estas levaduras van a producir un nódulo pulmonar o adenopatías y ahí va a quedar la enfermedad. Si es que tu sistema inmune no es tan bueno, esto puede diseminarse y afectar el sistema nervioso central u otros órganos. La mayoría de formas de criptococosis son pulmonares, ¿bien? Pero la mayoría de estas también pueden ser asintomáticos o con síntomas muy leves, como fiebre, tos, dolor torácico, a veces expectoración y algunos pacientes pérdida de peso. En la tomografía lo que vamos a observar básicamente son lesiones nodulares, nódulos únicos o múltiples,
Suele acompañarse de adenopatía, en algunos casos puedes ver infiltrados lobulares y en algunos casos también derrame pleural, aunque no suele ser lo más frecuente. Estas son las formas en cómo vamos a observarlo, casi siempre, ¿no? Formas nodulares, como pueden ver en esta tomografía, o en esta radiografía en la parte inferior, o en esta radiografía en la parte superior, que vemos un consolidado lobular. En el sistema nervioso central, la principal manifestación del criptococo es una meningitis subaguda. Un paciente que tiene un cuadro de 14 días de evolución, de fiebre, dolor de cabeza, un poco de náuseas, vómitos, pero no es tan aparatoso como una meningitis aguda. Por lo general, el paciente lo tolera bien. Es más, algunos pacientes solo hacen cambios del estado del humor, o sea, se enojan mucho, eh, tienen mucha tristeza, solo con eso, ¿no? O sea, dicen los familiares, tú vas y les preguntas a los familiares qué pasaba en los últimos días, nada, solo estaba muy irritable o estaba muy sensible. Eso es muy frecuente en los pacientes, principalmente en pacientes con VIH, porque ellos toleran muy bien el incremento de la presión intracraneal. Y en inmunocompetentes vas a observar una clínica muy larvada, incluso a veces hasta asintomáticos, que tienen una cefalea crónica de 3 a 6 meses de evolución y nadie les hacía caso, ¿no? Tú le tomas una tomografía y vas a encontrar que tienen hidrocefalia o que tienen criptococomas y que algunas veces también se asocian con nódulos pulmonares en la tomografía del tórax. Aquí podemos ver las lesiones de tipo hidrocefalia en la parte inferior, que es lo que solemos ver en los huéspedes inmunocompetentes o en pacientes con criptococosis cerebral muy avanzada. Y también lo que podemos ver, los nódulos cerebrales en pacientes con criptococomas. Bien, también puede causar manifestaciones cutáneas y estas manifestaciones cutáneas suelen ser en lesiones acneiformes. Eh, lo que es bastante característico son lesiones de tipo pápulas umbilicadas moluscoides, que también podemos observar en histoplasmosis, en paracoccidioidomicosis o también en el molusco contagioso, ¿no? Que es la principal causa de este tipo de lesiones. También puede afectar la próstata y casi siempre esta manifestación es asintomática y es más, es uno de los reservorios del criptococo. Si tú encuentras criptococo en orina, quiere decirte que esta enfermedad está bastante diseminada, ¿no? También podemos verlo en el ojo, en forma de parálisis motocurales o papiledema, ceguera, en algunos casos, que suele ser ya en enfermedad muy diseminada, muy grave, sin tratamientos. En peritonitis también, si es que tienes un paciente que se dializa por DIPAC, o mucho más raro, lesiones óseas en forma de osteomielitis, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen inferior cómo se observan las lesiones muy aparatosas, suelen ser bastante grandes, pápulas duras, firmes y de aspecto moluscoide en este caso, ¿no? Bueno, acá el resumen de todas las manifestaciones. El diagnóstico va a depender de qué quieres diagnosticar. Meningitis, quieres diagnosticar criptococcemia o quieres diagnosticar formas pulmonares. Si es que tienes líquido cefalorraquídeo, la tinta china te puede ayudar, ¿no? Como les dije, su sensibilidad es mayor en los pacientes con VIH hasta de un 80% y en los no VIH de un 5 a 50%. Los cultivos pueden tardar entre 3 a 7 días en los pacientes que tienen VIH y su sensibilidad es de 55% en los hemocultivos y de 95% en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si es que no puedes hacer una punción lumbar, al menos tómale hemocultivos y sabes que hasta en el 60% de los casos vas a captarlo. Lo que ayuda más es las técnicas de látex, que es lo que casi siempre disponemos, de las técnicas de lateral flow, que poseen sensibilidad y especificidad superior al 90%. Son muy útiles, más sensibilidad que la tinta china, demoran cerca de 1 hora cada una de ellas y pueden servir de seguimiento si es que puede servir de pronóstico si es que tienes títulos bien elevados, ¿no? Que es mayor de 1/1024. Aquí podemos ver las imágenes en la tinta china del líquido cefalorraquídeo, que son muy características, ¿no? Ya les había comentado de que la imagen principal en la resonancia magnética va a ser la hidrocefalia,
Y en aquellos pacientes que tengan criptococomas, vamos a observar imágenes hiperintensas en T2 que no realzan al contraste en T1. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección se va a dividir en tres fases: una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. La fase de inducción es dirigida por dos fármacos, que es anfotericina y flucitocina. Idealmente, que se había mencionado, vamos a preferir la anfotericina liposomal, pero como no la disponemos en Perú, nosotros usamos anfotericina B de oxicolato y lo usamos con flucitocina. Como no tenemos flucitocina en el Perú, nosotros usamos fluconazol, que como pueden ver es el tratamiento con un nivel de evidencia B1, ¿no? Entonces lo usamos por 2 semanas hasta que el paciente logre mejoría clínica. Después de eso, iniciamos una fase de consolidación con 400 miligramos de fluconazol por 8 semanas y luego seguimos con una fase de mantenimiento que suelen ser 200 miligramos por día por mínimo un año o hasta que el CD4 esté en más de 100 por 3 meses consecutivos. Si tienes una infección que no es del sistema nervioso central, que podría ser una infección pulmonar, por ejemplo, una neumonía o un nódulo pulmonar, y el paciente no está tan grave, el tratamiento de elección va a ser fluconazol 400 miligramos por 6 a 12 meses. Y si es que el paciente tiene síntomas sistémicos graves de una enfermedad severa, el tratamiento va a ser como una criptococosis meningia. Lo mismo sucede en aquellos pacientes que tú tienes, le tomas un hemocultivo y sale positivo para criptococo y no tiene clínica neurológica. En este escenario, tú vas a plantear hacer una punción lumbar para investigar si también damos tratamiento para el criptococo, por lo menos terminamos nuestra fase de inducción y al menos unas 5 o 6 semanas recién podemos iniciar el targa, ya que hay un estudio que es el COAT-1, que es un ensayo clínico que hicieron en África, donde observaron que el tratamiento temprano se asociaba a mayor mortalidad. Si es que tú tienes también signos de hipertensión endocraniana, vas a tener que hacer funciones lumbares evacuatorias frecuentes a estos pacientes, ¿no? En mis tiempos de residencia tendríamos que hacer RPL diarias o interdiarias para mantener una presión al menos menor de 20, ¿no? Menos de 30. Y teníamos que drenar 20 a 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y esta hipertensión endocraniana es porque se forman detritus en el líquido cefalorraquídeo que pueden obstruir las cisternas y acumular líquido cefalorraquídeo y ocasionar hidrocefalia e hipertensión endocraniana. Evitamos siempre el corticoides y manitol, igual que la acetazolamida, para el manejo de la respuesta inflamatoria. Y hay algunos pacientes que pueden hacer una reacción paradojal, una reacción inflamatoria sistémica en tratamiento de criptococosis en contexto de targa. ¿Cuándo vamos a hablar de falla terapéutica? Cuando después de 2 semanas de anfotericina, tú le tomas un nuevo cultivo y sale positivo. Bien, no sirve de seguimiento ni la tinta china ni el criptolátex, por si acaso. Lo que sirve para seguimiento es el cultivo. Entonces, yo le doy tratamiento a anfotericina 2 semanas, le vuelvo a hacer una punción lumbar y vuelvo a encontrar criptococo, este paciente tiene falla terapéutica. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Usar dosis topes de anfotericina y hacer un fungigrama para descartar de que no sea resistente a la anfotericina, que es algo extremadamente raro. Y también podríamos usar como alternativa voriconazol o posaconazol o isavuconazol, que es una nueva droga para esto. Y bien, chicos, hasta allí. ¿Preguntas?
Qué lástima. Bueno, en la próxima clase voy a tener un poco más de tiempo. Como les había mencionado, estoy ahorita de turno, estoy con todas las cosas que me están llamando del piso. Tengo creo que un ingreso y aclaramos todas sus dudas para la siguiente clase. Bien, muchas gracias chicos, hasta luego.